Si te has preguntado cómo es este país nórdico, exactamente Noruega, pues estos días lo estuvimos recorriendo y el día de hoy te voy a decir mis primeras impresiones. Voy a ser lo más objetivo posible. Una de las cosas que sí es claro es que aquí la vida es extremadamente costosa. Aquí no se paga en euros ni en dólares, aquí tienen su propia moneda y es la corona noruega, y esto se debe a que Noruega no hace parte oficialmente de Europa. ¿Cómo así que no te entendí? A Noruega lo que pertenece es al espacio económico europeo, y por eso personas que tienen el pasaporte europeo pueden venirse aquí a trabajar sin ningún problema, porque es ese convenio económico. Para que ustedes hagan como una especie de cambio, un euro equivale aproximadamente a 10 coronas noruegas. Y lo que sí me pareció muy caro fue el tema de la cerveza, porque solamente una cerveza, y eso que le íbamos a comprar en el hotel donde estamos hospedados, vale aproximadamente unas 160 coronas. Es decir, realmente se me hizo un absurdo el tema del alcohol acá. En estos videos que hice te cuento por qué el tema de las bebidas alcohólicas en este país son prácticamente impagables. Es decir, aquí la gente que le gusta echarse su chorrito la pasa muy mal, porque la cerveza es costosa, no se vende en todo lugar, y si ya quieres un traguito más fuerte como un vino, un aguardientico, un ron, un whisky, ahí sí te toca prácticamente una odisea para comprarlas, porque solamente se venden en este tipo de tiendas y en un horario establecido. Eso es un dato que te doy de acuerdo a mis primeras impresiones aquí en Noruega. Aquí está esta fortaleza militar, que la entrada es totalmente libre, hermosísima para que tú vengas a caminar. Al lado de allá se encuentra el puerto principal de esta hermosa ciudad, en donde encuentras ferries que van inclusive a Finlandia, a Dinamarca. Inclusive hay un ferry que sale directamente a Alemania una vez al día. Es decir, me encuentro en el corazón de Oslo, así que si te interesa conocer un poco más de este hermoso país que estamos visitando, pues hice una miniserie de estos videos. Espero que los disfrutes al 100%, y si te gusta lo que hago, pues suscríbete a este canal, porque este es nuestro último video desde aquí. Y bienvenidos de nuevo a Noruega. Algo también que me impresiona muchísimo de este país, primero que todo, es que el combustible es muy costoso, a pesar que este país es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Y algo que quiero que vean aquí, que me estoy acercando a un parqueadero, es la cantidad de carros eléctricos o carros híbridos que uno ve en este país. Miren, yo me atrevería a decir, por lo menos en esta ciudad, no estoy hablando de Oslo, casi el 70% o un poco más de los carros o son eléctricos o son híbridos. Miren aquí a mi derecha, todos estos carros, casi la gran mayoría, tienen ese tipo de combustible. Eso lo que hace es que el gobierno gane, porque al final la gente deja de consumir, digamos, el tema de las gasolina o el diésel, dedica a las energías limpias. Eso realmente me parece muy bueno, pero al bolsillo sí afecta. Por eso es que muchas personas, uno escucha que cuando llegan a este país, digamos, lo último que compran es el auto, porque también aquí el tema de los medios de transporte funcionan muy, pero muy bien. Así que si tú vienes por aquí a Oslo o aquí a Noruega, recuerda que si vas a tener un vehículo, la gasolina y el diésel son extremadamente costosos. Algo también que me parece muy curioso cuando vine a este país son estos tipos de saunas. Quiero que lo chequeen ahí. Y es que la gente, sin importar el día de la semana, fines de semana, pues se meten a esa sauna y para refrescarse pues se tiran directamente al agua fría. Y uno pensaría que eso no tiene acogida, pero realmente todos esos saunas uno los ve, he pasado por aquí ya varias veces y siempre están llenas de gente, y la gente feliz botándose a esta agua helada. Aquí afuera la sensación térmica, yo me atrevería a decir que son unos -2, -3 grados. Ahora ustedes imagínense la temperatura del agua adentro. Es decir, eso es algo que esta gente hace muy bien, y es lidiar con el clima frío. Lo que ustedes están viendo a mí al fondo, ese edificio hermosísimo blanco, ese es el edificio de la ópera. Ese edificio está inspirado cómo se ve un iceberg cuando se es divisado a lo lejos. Es decir, ahí lo que quisieron hacer fue simbolizar los icebergs que tiene este hermoso país, y lo representaron
en uno de los edificios más icónicos de esta hermosa ciudad. Algo también que me sorprendió mucho, ya es como un tip de viaje, es que aquí el pagar con dinero en efectivo no está como muy bien visto y hay muchas tiendas, muchos lugares que tú no puedes pagar en efectivo porque definitivamente no te lo reciben. Entonces, si vienes para acá, ya sea el país que sea, yo te diría que no hagas el cambio a coronas noruegas, sino que ten tu dinerito en tu tarjeta, que cuando tú pagas, pues el banco se encarga de hacer como esa especie de cambio interno y realmente no pagas tantos impuestos o tantas taxes cuando haces el cambio de dinero. Te doy ese dato porque aquí realmente casi todo se paga directamente con tu tarjeta. Otra de las buenas impresiones que me encuentro en este lugar es el transporte. Tú encuentras transporte casi a toda hora y en todo lugar. Es decir, aquí, como el tema que hablábamos de los combustibles son altos, pues estos sistemas de transporte, ya sea buses, ya sea el tren, ya sea el tram, el metro, taxis, también bicicletas, aunque lo que yo casi no he visto aquí, sí hay, pero digamos no está tan bien organizado el tema para los ciclistas como en el país donde yo vivo. Entonces, pero igual uno ve gente en scooter para arriba, para abajo, bicicletas. Entonces, si quieres conocer la ciudad, pues definitivamente el medio de transporte es la mejor opción. El medio de transporte público. Un dato sí que me pareció extremadamente curioso es la comida tan costosa. Escuchen bien, todo lo que tú quieras comer, lo que quieras tomar es extremadamente costosa. Mira, te pongo un ejemplo, por lo menos un hot dog que normalmente en Europa los puedes conseguir de 2, 3, 4 euros. Aquí no se bajan de 100 coronas, es decir, aproximadamente unos 10 euros un perro caliente, como esta foto que fue el perro que compré, que me pareció extremadamente costoso. Pero todo tiene una explicación. Y resulta que este país la comida es tan costosa porque casi todos sus productos son 100% biológicos. Y esto hace obviamente que toda la canasta familiar sea extremadamente costosa. Eso no significa que no encuentres productos no biológicos, pero el gobierno ha lanzado una campaña de querer poner todos sus productos biológicos y por eso cuando tú vas a hacer compras a un supermercado, la canasta familiar o a comprar cualquier cosa en un restaurante, pues digamos los derivados de esos productos, de esas comidas son biológicas y ahí es donde empieza el problema para el consumidor porque son comidas realmente caras. Esto sí me sorprende muchísimo y es que mirando estos libros y cuando hablas con las personas de acá, este país es el país donde las personas más leen libros en el mundo y se gastan un aproximado entre 80 y 100 euros al año cada persona en libros. Es decir, aquí es una cosa loca el tema de los libros. Y también el gobierno da auxilios y da ayudas y promueve mucho a las personas que son escritoras. Y cuando una persona, digamos, lanza su primer libro, creo que el gobierno le compra sus primeras 100 a 500 mil copias, bueno, dependiendo el libro, como para decir, bueno, yo te doy la primera inicio, el primer impulso comprándote esa cantidad de copias. Dime, ¿en tu país también leen muchísimos libros como aquí? Definitivamente la cultura de la Navidad en este país, o por lo menos en estas ciudades, está muy arraigada, tanto así que de que tú sales de la central estación, vas caminando, encuentras comparsas cantando, encuentras gente con los gorros de Navidad, las tiendas adornadas, típica con Navidad, realmente todo es un espectáculo. Si tú amas la Navidad, eso es un lugar increíble para tú venir en estas épocas porque respiras la Navidad. Inclusive las tiendas sacan promociones especiales, me cuentan los locales de acá, que solamente en Navidad, como para promover el tema del turismo. Ustedes saben que este país también tiene el título mundial con más medallas olímpicas con el tema de deportes de invierno, entonces eso hace que muchas personas vengan en esta época de frío pues a hacer todo ese tipo de deportes y a comprar chaquetas, gorros, guantes, cosas de esquí. Si realmente a la gente que ama el invierno y ama todos esos deportes, es un lugar increíble para venir en estas fechas. Miren, y ahora que veo a esta chica que está atrás mío con ese perro grandote,
noté, eso es algo muy curioso en este país y es el tema de que aquí existe este tipo de ley, es que las personas pueden movilizarse y los animales por todo el territorio. Por eso acampar aquí en este país es totalmente gratuito y la gente lo hace de una forma sin ningún problema. El gobierno con esta ley lo que promueve es que la gente conozca su país, o el extranjero que venga también lo puede hacer, acampar donde quiera. Por eso es que la gente aprovecha mucho cuando viene aquí a Noruega para conocer todos esos lugares tan, pero tan increíbles. Eso realmente es algo que no pasa en toda Europa y me gusta muchísimo aquí cómo promueven el tema del turismo. Otra de las cosas que amé visitando por primera vez Noruega es realmente la amabilidad de la gente. No sé si es porque saben que uno es turista, porque uno no habla noruego, les hablan inglés, pero la gente es muy amable, a diferencia de otros países de Europa que ya están como tan cansados del tema de los turistas. Y lo digo de mi experiencia, por lo menos en Italia, la gente ya como que está cansada, no todos obviamente, pero sí, digamos, no son como tan amables con los turistas. Igualmente Francia, aquí realmente la gente es muy amable. Si tú preguntas algo, te ayudan muchísimo, te dan la información que necesitas. Eso sí es un punto positivo para venir a visitar Noruega. Lo otro positivo es que obviamente esta gente habla el inglés perfectamente, entonces te puedes comunicar sin ningún problema. No tienes que saber una jota de noruego para venir a hacer tu paseo. Y eso también es algo muy positivo. Miren, este país siempre está pensando en la familia, tanto así que en los aeropuertos, de los pocos aeropuertos que yo he visto aquí en Europa que tienen solamente el acceso especial para las familias. Es decir, si tú vienes con familia, con niños pequeños, pues no debes hacer la fila, aunque no hay mucha fila ya, sino que pasas por este espacio que es especial. Parece una muy buena iniciativa para que las familias como nosotros que estamos viajando, pues no nos enredemos tanto con maletas, sino que vamos directicos por ahí. Un dato curioso de este aeropuerto es que a pesar de que esta ciudad, pues obviamente este país es uno de los países más desarrollados del mundo y todo lo que hemos hablado en esta serie de videos, no hay vuelos directamente hacia Latinoamérica, Centroamérica. Tienes que hacer escala ya sea en Madrid, en París, Londres, Ámsterdam, en fin, no hay vuelos directos. Yo no sé si en otras temporadas sí hay. Si tú vives aquí o has salido de aquí hacia Latinoamérica, me gustaría saberlo, porque haciendo aquí averiguaciones me dijeron que no hay vuelos directos. Entonces me parece muy curioso un país como estos tan desarrollados, pues que no tenga ese tipo de vuelos. Me imagino que es por la poca demanda de turistas latinoamericanos hacia esos países. ¿O ustedes qué piensan? Y con esta hermosa camarera noruega me despido para ti, porque esta es la forma de las camareras en algunos restaurantes en este país. Simplemente tú te sientas, ella viene, puedes ordenar con ella, también te puedes recoger si ya desocupaste lo que has comido y nada, le puedes dejar una muy buena propina. Mira, ahí está lista para recibir tu orden. ¡Tuy, tuy!